Entre 1922 y 1991 existió un estado enorme que abarcaba 15 repúblicas, una influencia fundamental en la geopolítica global. A principios del siglo XX era un país de campesinos analfabetos que a mediados del mismo siglo enviaba personas al espacio, compitiendo con Estados Unidos por la hegemonía mundial. Hoy descubriremos la URSS. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy descubriremos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero antes te voy a pedir que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita. Haciendo esto me ayudas a poder seguir creando contenido. Seguramente escuchaste hablar de la URSS un millón de veces. También de la carrera armamentista, de la Guerra Fría o del socialismo. Pero, ¿qué era realmente la URSS? El 23 de febrero de 1917 fue el comienzo del fin para la dinastía Romanov. Una familia que gobernaba el Imperio Ruso y que sufriría dos revoluciones en un mismo año, la de febrero y luego la popularmente conocida Revolución de Octubre, que puso fin al Imperio Ruso y daría paso a una guerra civil entre los partidarios del zar Nicolás II, entre los que se encontraban los mencheviques, contra los revolucionarios bolcheviques, que finalmente saldrían victoriosos. A partir del 30 de diciembre de 1922, mediante la firma del Tratado de Creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se dio origen a un nuevo estado, que territorialmente fusionaba los territorios de Rusia, Caucasia, Ucrania y Bielorrusia, gobernados a través del Consejo de Comisarios del Pueblo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Así nacía la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como vemos, dentro del nombre del Estado aparece la palabra socialismo. Hoy en día es muy común escuchar gente que confunde este concepto con el de comunismo, o lo utiliza como sinónimo. Pero, ¿qué diferencias tienen entre sí? ¿Y con el capitalismo? En nuestro sistema de producción económica, el capitalismo, los capitalistas son los dueños legítimos de los medios de producción. Tierra, maquinarias o una fábrica son propiedad privada, protegida y garantizada por el Estado. En el capitalismo hay relaciones de producción, donde los trabajadores le venden su fuerza de trabajo al capitalista a cambio de un salario. Obviamente no todas las personas son capitalistas que posean los medios de producción, y la inmensa mayoría pertenecemos a la clase trabajadora. De hecho, en algunos casos, muchos trabajadores nunca acceden a la propiedad de la tierra, a una vivienda digna, y son condenados a la extrema pobreza a pesar de trabajar largas jornadas. Hace más de 100 años, la realidad era aún más cruda e injusta, ni hablar en el Imperio Ruso. En una hipotética sociedad comunista, tanto la propiedad privada como las clases sociales son inexistentes. Para poder llegar a esta sociedad hipotética, según el modelo soviético y otros modelos que se han aplicado en todo el mundo y en la historia de los últimos siglos, es necesario socializar los medios de producción, donde la tierra, las industrias estratégicas o el capital no están en manos de ninguna persona particular, sino que son una propiedad colectiva. En el contexto de la Unión Soviética, el socialismo se refiere a una etapa de transición hacia el comunismo. El nuevo Estado soviético era el que centralizaba la planificación económica, ya que poseía los medios de producción, y su objetivo era ponerlo en manos de los trabajadores. Por ejemplo, colectivizando las tierras rurales y eliminando la propiedad privada. Campesinos labraban la tierra en granjas colectivas llamadas kolkhozy. Otra clave fue la nacionalización de las industrias principalmente de energía y militares, y el control político a partir de un partido único, el Partido Comunista de la Unión Soviética. A pesar de la retórica comunista sobre las clases sociales y la propiedad privada en manos del proletariado, la URSS, por diferentes motivos, no alcanzó los pilares comunistas y se quedó en el camino. Si bien tuvo muchos periodos diferentes, en sus inicios era un país de campesinos que pasaban hambrunas frecuentemente, y medio siglo más tarde enviaba a personas al espacio y competía con Estados Unidos por ser la potencia hegemónica global. Lo que sucedió fue la burocratización del partido y la existencia de jerarquías, y entre otras críticas que la comunidad científica le realiza, no puso fin a la existencia de las clases sociales. Pero ¿de dónde salen todas estas ideas comunistas? La URSS tuvo muchas personas destacadas, gobernantes e ideólogos. En este video destacaremos dos. Karl Marx, un filósofo, economista y teórico político alemán, fue quien inspiró las ideas revolucionarias de la URSS. El Manifiesto Comunista y El Capital se encuentran entre sus mayores obras. Según Marx, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, entre la clase obrera y la burguesía por el control de los medios de producción. Marx introdujo la teoría del valor y en ella el concepto de la plusvalía, la cual implica que la ganancia de la clase capitalista
dueña de los medios de producción, al apropiarse del valor creado por los trabajadores en una jornada de trabajo, implica las desigualdades del sistema capitalista, especialmente el capitalismo del siglo XIX y principios del XX. Según Marx, estas ideas llevarían a la indefectible revolución del proletariado, es decir, de los trabajadores, estableciendo una sociedad comunista sin clases sociales, donde los medios de producción sean de propiedad común y la distribución de los recursos equitativa. En la Revolución de Octubre se destacó Vladimir Lenin, un ferviente seguidor de las ideas marxistas, que las adaptó a las condiciones específicas de la Unión Soviética y a las circunstancias de su tiempo. Lenin reconoció que Rusia, a diferencia de las naciones industrializadas de Europa Occidental, aún se encontraba en una etapa precapitalista, es decir, era un país agrario sin fuerte desarrollo industrial, a diferencia de otras potencias. Para Marx, las revoluciones socialistas que llevarían al comunismo tendrían lugar en sociedades industrializadas. Así todo, Lenin contribuyó al marxismo, ya que desarrolló la teoría del imperialismo. Según él, el capitalismo avanzado tendía a concentrar las riquezas en una burguesía que dotaba de poder a las naciones imperialistas. Esto llevaría a conflictos inevitables por la dotación de territorio, recursos y a la hegemonía mundial. Un breve anticipo de lo que se vendría: la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. La URSS era tan grande que estaba integrada por numerosas repúblicas socialistas de Europa y de Asia en diferentes momentos históricos. El territorio de la URSS era enorme, abarcaba por completo lo que hoy conocemos como Rusia, que era la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y que poseía la capital, Moscú. Lo que hoy es Ucrania también formaba parte de la URSS, la RSS de Ucrania. Bielorrusia fue otro padre fundador de la URSS, la RSS de Bielorrusia. La RSS de Uzbekistán estaba formada por dos países que habían dejado de existir: el Sanato de Shivá y el Emirato del Bujara. El territorio del actual Kazajistán formó parte de la RSS de Kazajistán. Georgia forma parte del Imperio Ruso desde 1801. Tras la revolución se unió a la República Socialista Federativa Soviética de Transcaucasia, que se convirtió en una de las que fundaron la URSS, que en 1936 se separaría en tres repúblicas socialistas soviéticas: Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Moldavia también perteneció a la URSS. De hecho, hay un territorio en la Moldavia actual conocido como Transnistria, que tiene vestigios de la antigua Unión Soviética y un equipo que jugó a la Champions League y al cual le dedicamos un video en el canal. El actual Kirguistán era la RSS de Kirguistán, así como el actual Tayikistán era la República Socialista Soviética de Tayikistán. Turkmenistán, que antes era conocido como la República Socialista Soviética de Turkmenistán. Los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, fueron las últimas repúblicas soviéticas en incorporarse a la URSS. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se transformó en la segunda potencia hegemónica global. Comenzó a competir con Estados Unidos por el control de la geopolítica mundial, en un periodo que se conoce como Guerra Fría. Estos dos países fueron protagonistas de tres notables carreras: la armamentista, la carrera deportiva y la carrera espacial. En la carrera armamentista, la Unión Soviética y los Estados Unidos compitieron ferozmente, acumulando arsenales nucleares y desarrollando tecnologías militares avanzadas, en un intento por superarse mutuamente en poderío bélico. En la carrera deportiva, la Unión Soviética se destacó en competiciones internacionales, especialmente en los Juegos Olímpicos, demostrando la eficacia de su sistema de entrenamiento y promoviendo el socialismo a través de los éxitos atléticos. En la carrera espacial, la Unión Soviética puso el primer satélite artificial en órbita, el Sputnik 1. Yuri Gagarin fue el primer ser humano en viajar al espacio. Estas carreras simbolizaron el poder y la capacidad de las superpotencias para proyectar poder y prestigio a otras partes del mundo, inclusive a través de conquistas fuera de la Tierra. La importancia de la Unión Soviética en la actualidad es innegable, ya que su legado sigue influyendo en determinadas regiones. La caída de la Unión Soviética en 1991 marcó el fin de la Guerra Fría y la bipolaridad del mundo, pero dejó una serie de consecuencias y herencias que han modelado el panorama actual. Se crearon nuevos estados independientes, alterando las dinámicas de poder en Eurasia y reconfigurando las relaciones internacionales. Las tensiones actuales entre Rusia, Ucrania y sus antiguas repúblicas, así como con Occidente, en gran medida tienen sus raíces en la historia soviética. En estas regiones postsoviéticas todavía se puede ver la herencia de la Unión Soviética, que dejó una huella en la geopolítica moderna y en las relaciones internacionales y los equilibrios de poder de todo el siglo XXI. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que te haya gustado. No te olvides de dejarme un like y comentar el video. Haciendo esto me podés seguir ayudando a crear contenido y mejorar la calidad de los míos. Recordá que allá afuera hay un mundo por descubrir.